Hola, bienvenidos a este vídeo. En esta ocasión mi intención es mostraros a nivel teórico cuáles son los distintos tipos de conexionados en el motor de arranque y así como las principales características que aportan cada uno de ellos. Al igual que en otras ocasiones es un contenido teórico, por tanto, si os parece, nos vamos al ordenador y ahí seguimos hablando. Bueno, ya estamos en el ordenador y vamos a empezar a hablar un poco de conexionado. Pero claro, como siempre pasa, me tengo que hacer un inciso y meterme en un tema que condiciona muchísimo al funcionamiento de los motores eléctricos. Por eso sí o sí, lo siento mucho, pero hay que pasar por aquí. ¿Y por dónde hay que pasar? Por hablar de la fuerza contraelectromotriz inducida en toda bobina al ser alimentada por una tensión que varía. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Pues en lugar de empezar a hablar de definiciones, pitos y flautas y tal, voy a hablar de cómo se expresa la existencia de esta fuerza contraelectromotriz inducida. ¿Eso qué es? Bueno, realmente la fuerza contraelectromotriz está originada por un principio que también tiene su aquel, conocido como la autoinducción en la bobina. Vuelvo a lo mismo, no voy a estar definiendo cositas. Lo que os voy a contar es cómo se expresa la autoinducción en la bobina. Básicamente, aquí tengo una bobina y veis un campo electromagnético. Esto lo estáis viendo porque hace un rato se le dio tensión, estos electrones entraron, hicieron el bucle y salieron y generaron un campo electromagnético constante, no uniforme sino constante. ¿Por qué es constante? Pues simplemente porque al originar un flujo constante no hay ningún motivo por el que el campo electromagnético no lo sea. ¿Qué va a pasar si yo a una bobina, tenéis que imaginaros esta bobina, al principio, es decir, estando sin alimentación, de pronto le doy alimentación? Podéis pensar que este dibujito de aquí va a hacer ¡pum! Y va a aparecer de golpe. Es decir, si la velocidad de la electricidad son 645 km por segundo, pues la longitud que tenga esta espira, en la que sea, en 0,0 se establece este campo electromagnético. Pues no es así. Llega la realidad. Le das tensión y ves como aquello no hace nada. Y poco a poco empieza a crearse, a hincharse un campo electromagnético a su alrededor. Y hasta que no ha pasado un rato, te vas a encontrar este campo electromagnético que se ve en el dibujo. Es decir, esto es lento. Pero te digo más. Si le quitas alimentación, podrías pensar que al abrir el interruptor esto desaparece de pronto, isofácticamente. Pues no. Te vas a encontrar que al abrir el interruptor, esto poco a poco empieza a deshincharse, a vaciarse. Pero tarda un rato. Hasta que no pasa ese rato, el campo electromagnético no desaparece definitivamente. O sea, ¿me estás diciendo que tengo el interruptor abierto y aún aquí hay un campo electromagnético? Pues sí, te estoy diciendo eso. Y todo esto, ¿cómo se explica? Pues por el sencillo motivo de la existencia de un fenómeno llamado autoinducción en la bobina. Esa autoinducción en la bobina, ¿qué es?
Básicamente, la autoinducción de la bobina es un fenómeno que es inevitable, se puede minimizar o maximizar en función de varios factores que no va al caso, uno de ellos es cómo diseña la bobina. Pero básicamente lo que hace referencia es a lo siguiente. Todos ya sabéis que cuando una bobina está siendo atravesada por un flujo electromagnético variable, entre sus extremos se induce una FEM, una fuerza electromotriz, que depende de varios factores, entre ellos número de espiras, ritmo de variación del campo electromagnético y intensidad del campo electromagnético. Pues bien, un campo electromagnético variable es lo único que hace falta para inducir una fuerza electromotriz entre los extremos, sea propio o es ajeno a la bobina. Efectivamente, cuando la bobina origina un campo electromagnético que está variando, ese campo electromagnético que es propio de la bobina, pero al estar variando, induce en ella misma una fuerza electromotriz que intenta oponerse a la causa que la origina. Me explico. Cuando tú cierras el interruptor, va a aparecer una fuerza contraelectromotriz, unos voltios debido a la autoinducción, que quieren mantener el interruptor abierto. Por tanto, va a aparecer una tensión, fuerza contraelectromotriz, entre los bornes de la bobina contraria a la tensión de la batería. El valor de esta tensión contraria va a depender de varios factores. Uno de ellos es lo potente que sea este campo, otro es la prisa que tenga en crearse. Cuanto más potente y más rápido quiera crearse, mayor oposición hay, más fuerza contraelectromotriz inducida. Lo bueno del asunto es que la fuerza contraelectromotriz va decayendo conforme va consolidándose la formación del campo electromagnético, es decir, hay una pelea. Al principio empieza ganando la fuerza contraelectromotriz, la autoinducción, y poco a poco va perdiendo fuelle hasta que al final es cero. En ese momento ya ha pasado el campo electromagnético de ser nada a ser lo de la figurita. Ese tiempo puede ser o de segundos o milisegundos. Siempre se opone a la causa que la originó. Algo semejante ocurre cuando abres la bobina. Al abrir la bobina, la tendencia es a que el campo electromagnético que estaba creándose desaparezca. Bien, va a intentar empezar, pero automáticamente va a aparecer, debido a la autoinducción, una fuerza contraelectromotriz, es decir, una tensión opuesta a la causa que quiere que desaparezca, es decir, una tensión que quiere mantener la aplicada en el sentido de la batería, aunque ya la batería no esté. Poco a poco esa tensión va bajando y por tanto poco a poco se va deshinchando, disolviendo de nuevo el campo electromagnético hasta que al final de la película el campo electromagnético desaparece. Obviamente el interruptor lo he abierto. Por tanto, de todo lo que estoy diciendo se puede deducir dos cosas. Al principio de los cambios las fuerzas contraelectromotrices son máximas y poco a poco conforme va pasando el tiempo van disminuyendo hasta que son cero, desaparece. Por tanto, las fuerzas contraelectromotrices sí o sí van a aparecer siempre que haya campos electromagnéticos variables. Dicho esto, ahora sí que voy a empezar a hablar de lo que realmente va el vídeo y son cómo interconecto el rotor y el stator entre sí. Mirad, para conectar las bobinas se pueden hacer de varias formas. La más sencilla sería la conexión en serie. Aquí veis el esquema
en el que la bobina del estator se conecta en serie con el rotor, es decir, el 100% de la potencia consumida por el rotor previamente ha pasado por el estator. ¿Qué ventajas aporta esto? Básicamente, los motores de arranque conectados así tienen bastante potencia al inicio, o sea, dan mucho par al iniciar el giro. Esta es la parte buena porque para arrancar un vehículo hace falta mucho par. La parte mala es que resulta que en cuanto ya se han lanzado, cualquier variación, cualquier retención en el eje del rotor va a originar una reducción de velocidad. Es decir, son conexionados que hacen que el motor eléctrico sea muy sensible a la variación en la carga. Hay otro problema añadido y es que tienden a embalarse en vacío, es decir, cuando tú le das tensión y no está acoplado, se acelera mucho, tanto que pueden producirse daños por centrifugado de los rotores. No interesa tenerlos funcionando en vacío. El siguiente tipo de conexionado que os vais a encontrar en los motores de arranque es el conexionado en paralelo o también llamado shunt. Obviamente el nombrajo ya sabéis de dónde viene. Aquí tenéis el rotor, aquí tenéis el estator y la corriente se reparte entre ambos. El consumo total del motor es lo que consume por un lado el estator más lo que consume por un lado el rotor. Aquí veis la alimentación. Me bifurco. Esta vía de aquí es lo de alimentación del rotor. El estator viene por aquí, hago el polo sur, me comunico polo norte y salgo. ¿Qué característica tiene este tipo de conexionado? Bueno, básicamente dan un bajo par de inicio de carga. Es decir, en cuanto cierra el interruptor y la tensión, pues le cuesta un poco. No son tan rápidos como los conexionados en serie. Pero tiene una ventaja. Y es que son bastante insensibles a la carga, es decir, no varían su velocidad aunque varíes la carga cuando ya están girando, lo hacen muy lineales en su funcionamiento. Y por último, no sufren tanto los procesos de centrifugado del conexionado en serie. ¿Hay una forma de aprovecharse de todas las ventajas de ambos conexionados? Sí, el conexionado serie paralelo o compound. Básicamente aquí lo tenéis, es una mezcla. Parte de la bobina del estator está enseriada y parte de la bobina del estator está en paralelo. Tiene un alto par en el inicio del giro, que es lo que interesa. Tiene una gran linealidad de la carga, es decir, no baja de revoluciones cuando aumenta el par resistente. Y por tanto son los que hoy en día son más utilizados. En concreto, si te doy un estator con electroimanes, lo más probable es que te encuentres una versión de esta conexión en paralelo, pero tiene truco. Y es lo siguiente, que realmente la corriente al entrar al estator se bifurca a dos caminos. Uno de ellos, que es la bobina en paralelo, o la primera bobina en paralelo, está formado por una bobina de hilo fino y muchas vueltas, y directamente ya va a masa. Y por otro lado hay tres bobinas de pocas vueltas de hilo grueso enseriadas que van a la escobilla positiva, en este caso tiene dos, del rotor. Esta configuración de conexionado en serie de tres bobinas y en paralelo de solo una, hilo grueso y hilo fino, lo que hace es que consigo un arranque progresivo del motor. Es decir, la alimentación al principio hace que, si bien las tres bobinas de hilo grueso apenas aportan par, la bobina de hilo fino sí que aporta bastante campo electromagnético, porque no está afectado de las fuerzas contraelectromotrices al inicio del giro. Una vez lanzado, el par es eminentemente aportado por las tres bobinas
seriadas, que estas ahora sí que consiguen, porque si bien son más lentas, dan un campo electromagnético más intenso, sí consiguen aportar el par o gran parte del par neto necesario para el giro. Bien, con esto yo creo que ya he terminado lo que es el vídeo y el objeto que yo tenía con enseñarlo. Nos vemos en el siguiente. Chao.